Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy estamos otra vez en un programa de los de el conversatorio de Coach en el Mundo de todos los jueves. Hoy tenemos un tema que se supone muy común, que creemos que todos lo manejamos, pero a la hora de la verdad encontramos mucha dificultad y grandes de las dificultades que se ven en el mundo entero es por no saberlo manejar bien, y es la comunicación. ¿Qué tan importante es la comunicación? Conocer cómo manejarla y saber cómo eh, comportarnos frente a los diferentes sistemas de comunicación. Soy María José Mancini, hago parte de Coach en el Mundo, y hoy nos acompaña Toñi Ramos, que es nuestra compañera de Coach en el Mundo también, y es una experta en el tema de la comunicación. Toñi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir este espacio contigo. Como sabes, a mí el tema de la comunicación me encanta, me resuena mucho. Entonces, encantada de intentar dar contenido de valor a las personas que nos estén escuchando y compartir este espacio, María José. Mi Toñi, qué rico estar aquí contigo, me encanta. Me encanta cuando hacemos los programas juntas. Eh, bueno, quiero hacerte unas preguntas y que nos vayas entrando bien en el tema para que nos quede como nuestro mensaje bien claro. Eh, ¿Qué es la comunicación? Creo que es como el punto de partida. Pues si me lo permites, eh, antes de esas preguntas de las que me habla María José, me gustaría hacer una pequeña introducción, porque como tú muy bien dices, ese es el punto de partida, pero me gustaría que las personas que nos estén escuchando, que, que sean conscientes, este tema que vamos a tratar hoy es un tema de mucha actualidad, porque vivimos en la era de la comunicación, de las redes sociales, de los chats, de los correos electrónicos, y es curioso y resulta paradójico que justamente viviendo como vivimos en esta etapa, en esta época de la comunicación, y que la comunicación cumple un papel muy importante en nuestra vida, sin embargo, le damos mucha importancia a lo que es a los medios de comunicación y no le damos importancia a algo que es fundamental, y es a cómo nos comunicamos. Y este es eh, el enfoque que me gustaría que le diésemos, para que las personas que nos escuchen se den cuenta de lo importante que es saber comunicarnos. Porque me gustaría preguntarles, eh, ¿alguna vez os habéis arrepentido o habéis sentido que no habéis estado acertado con algo que habéis dicho y habéis sentido que eso que dijisteis, en cierto modo, os hizo distanciaros de alguna persona, os hizo perder alguna oportunidad? Yo estoy segura de que sí, porque todos alguna vez hemos sentido eso, y, y es precisamente por eso, por, por cómo nos comunicamos. Sí, Toñi, en eso sí tienes toda la razón. Nos pasa mucho, y la verdad es que hay momentos en que nos metemos en dificultades, perdemos oportunidades, perdemos hasta personas que queremos, o perdemos situaciones por no sabernos comunicar o por no entender la comunicación, por Totalmente. no entender el mensaje que nos están transmitiendo o el que estamos transmitiendo. No lo sabemos transmitir como debe ser. Y perdemos muchas cosas, pero cuando es efectiva podemos ganar también mucho, ¿no? Sí, Entonces, teniendo claro esto y lo que tú dices, tenemos hoy muchos sistemas de comunicación, y ahora que tenemos este sistema que es la comunicación virtual,
como somos nosotros en Coach en el Mundo, que utilizamos este medio de comunicación permanente porque estamos en diferentes partes del mundo. Tú estás en España, yo estoy en Estados Unidos. Tenemos que aprender a manejar este tipo de comunicación porque es diferente. Aquí podemos ver por la cámara una parte del cuerpo, una parte de la comunicación verbal y gestual, pero no completa. Y quiero que nos expliques cómo es que podemos llegar a toda esta parte. En la comunicación, cuáles son las formas en las que debemos comunicarnos y qué debemos tener en cuenta cuando lo estamos haciendo. Bien, mira, vamos a partir, como muy bien decías, bueno, en primer lugar, vamos a hablar de qué es la comunicación. Una pregunta muy acertada, como dijiste. Pero antes de eso, me gustaría recalcar por qué es importante hablar de ello. Pues te diré que desde mi experiencia, tanto personal como profesional, considero que es importante que tratemos este tema para que todos seamos conscientes de lo que nos puede aportar la buena comunicación. Porque realmente saber comunicarnos bien es la clave para todo eso que has dicho. Por un lado, a nivel personal, nos permite expresarnos con coherencia, mejora nuestras relaciones y también nuestra autoestima y nos acerca a las personas que nos importan. Y al final, todo eso hace que nos sintamos más seguros, porque cuando nos expresamos bien, cuando todo está a nuestro favor, somos personas muy seguras, con una seguridad en nosotros mismos muy importante, y eso nos hace más felices. En el mundo laboral, en el trabajo, la comunicación también es muy importante porque el comunicarnos bien hace que tengamos una mayor productividad, hace que sean más eficaces las tareas que realizamos. Genera también un clima de confianza, de un entorno agradable con los compañeros. Y una cosa muy importante, que evita malos entendidos y evita conflictos, María José. Entonces, el ser consciente de que esto que estamos tratando, aunque es un tema muy sencillo, al mismo tiempo es sumamente importante, es la base y es, por así decirlo, cimientos de este espacio que estamos compartiendo. Y volviendo y retomando un poco la pregunta que me hiciste al inicio, de por qué es importante, de qué es la comunicación, perdón, pues la comunicación no deja de ser otra cosa que una habilidad que tenemos todos los seres vivos. Y digo los seres vivos porque incluso los animales la tienen, nuestro perrito, se comunican con nosotros. Y a través de esa habilidad podemos transmitir o recibir información. Y es información muy valiosa la que transmitimos o la que recibimos. Es información de cómo nos sentimos, de qué pensamos, de qué necesitamos. Y al final, imagínate lo importante que es, porque es decirle a la persona o personas que tenemos enfrente qué necesitamos para ser felices. Y realmente no deja de ser el poder comunicarnos no deja de ser un superpoder que tenemos todos y sin embargo no sabemos utilizarlo. Si supiéramos, si entendiéramos, si fuésemos conscientes de que es la oportunidad precisamente de tener más oportunidades, de poder ser más felices, de sentirnos mejor, yo creo que le prestaríamos más atención, porque sin duda estoy convencida de que tal como nos comuniquemos, así es nuestra vida. Sí, entonces aquí tenemos que, vamos a la comunicación es la forma en la que estamos transmitiendo y recibiendo el mensaje. Tú hablas algo muy importante y es de la felicidad.
lo entiendo y me corrige si estoy mal. No importa el medio en el que tú te estés comunicando, o el contexto en el que te estés comunicando, cuando la comunicación es efectiva, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, de estudio, en el espacio que estés, pues te genera felicidad, te genera alegría y tranquilidad porque estás claro en lo que dijiste y en lo que entendiste. Totalmente, Entonces, sí, tú así nos es. hablas o tú me estabas hablando y comentando sobre las formas y los tipos de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre las formas y los tipos y cuáles son? Bueno, pues mira, las formas de comunicación, a ver, nos podemos comunicar de dos formas. Hay una comunicación verbal, dentro de la cual está la comunicación oral y la comunicación escrita, que es por medio de unos símbolos vamos, un sistema de símbolos ya compartidos. Y luego está una comunicación no verbal, que esa se hace lo que es por varias vías, lo que es, por ejemplo, por el lenguaje corporal. Esto quiere decir que nos expresamos a través del cuerpo, de la expresión facial, de los movimientos que hagamos, de los gestos. Dentro de la no verbal estaría también, va a sonar un poco eso, pero va a ser fácil de entender, lo que es el lenguaje prosémico. Ahí iría lo que es el espacio, como tú muy bien has definido, el espacio, la proximidad que tengamos al hablar con las personas. Y luego, una cosa que se llama el lenguaje icónico, que es el lenguaje que se utiliza pues, con imágenes, con símbolos, con señales. Por ejemplo, pueden ser lo que son las señales de tráfico, de emergencia. Todo eso es una forma también de comunicación. Pero en definitiva, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? No vamos a profundizar mucho lo que son en terminologías, así que no dejan tampoco de interesar a las personas que nos están escuchando, sino que en definitiva nos tenemos que quedar con que es la forma de comunicarnos, este lenguaje no verbal es la forma de comunicarnos a través de sonidos, de imágenes, de acciones, de gestos, porque, y ojo, es importantísimo, porque le damos mucha importancia a, a la palabra, pero es que el lenguaje no verbal tiene un peso importantísimo. Porque dependiendo de lo que tú digas, si no lo acompañas con el lenguaje no verbal, te cargas el mensaje. Tú puedes decirle a tu pareja, te quiero mucho, pero se lo dices seca, se lo dices con las facciones serias, sin expresividad. Y ese mensaje no va a ningún sitio. Sin embargo, si tú sonríes a tu pareja, le guiñas un ojo o echas una mirada pícara, le estás dando mucha más información que con el mensaje anterior. Fíjate si tiene importancia. Entonces, eso serían las formas de comunicación, lo que es el lenguaje verbal y el no verbal. Luego, lo que me preguntaban, los tipos de comunicación. Bueno, pues hay tres tipos de comunicación. Sería, por un lado, está la comunicación agresiva, que es aquella en la que solo tengo en cuenta lo que me pasa a mí y lo que necesito yo. Es, por así decir, una comunicación autoritaria y casi dominante. Nos importa poco la persona o personas que tenemos enfrente. Nos centramos en nosotros y ya está. Luego estaría el segundo tipo, sería la comunicación pasiva. Esta comunicación, también llamada sumisa, es una comunicación en la que tienes en cuenta a la otra persona, pero no lo que necesitas tú. Te centras más bien en el otro. Y se llama así porque pasas a un segundo plano
y casi con una actitud de sumisión. Y la tercera comunicación, el tercer tipo sería la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es en la que se establece un punto de diálogo y en el que ambas personas, tanto el que emite como el que recibe el mensaje, pues ambos exponen lo que necesitan. Esta es la opción ideal, la comunicación asertiva, porque con esta comunicación pues se suele establecer una especie de negociación, de acuerdos, y en el que ambas partes pues llegan a un entendimiento. Al final incluso hay veces que tenemos que ceder porque cada uno necesitamos una cosa y es muy difícil ponernos de acuerdo. Pero lo más importante de esta comunicación, y que por eso es la ideal, es que se trata de una comunicación que está basada en el respeto a la persona que tenemos enfrente y el tenerla en cuenta. Y eso es súper, súper importante. Ok, mi Toñi. Bueno, ya nos queda claro, ya nos queda claro que tenemos unos tipos de comunicación que son los medios que estamos utilizando para transmitir nuestro mensaje. Y la otra parte es la actitud que tenemos frente a lo que vamos a comunicar y a lo que estamos recibiendo. Entonces, viendo todo esto, ya tenemos estos elementos, ya sabemos qué es la comunicación. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo en la comunicación? Pues mira, son dos los mayores errores que cometemos cuando nos comunicamos. El primero, que no escuchamos. Nos cerramos y no escuchamos. No le prestamos la atención que merece a la persona que tenemos enfrente y no nos importa qué es lo que necesita, qué es lo que le pasa. Simplemente nos centramos en nosotros. De hecho, hay muchísimas veces que esto le va a resonar a mucha gente que nos oiga, que alguien nos está hablando y cuando nos damos cuenta, no estamos en la conversación. Estamos pensando, tenemos que comprar esto, tengo que hacer tal cosa, y no estamos siguiendo lo que nos está diciendo esa persona. Entonces, ese es el mayor error. El segundo error importantísimo también es que no nos comunicamos. No decimos a la persona que tenemos enfrente qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos. Simplemente nos limitamos a quedárnoslo dentro. Y hay una cosa, fíjate, muy curiosa, que en coaching hay una cosa que llamamos las equivalencias complejas. Y aquí, en esto que me has preguntado, pues aquí juega un papel muy importante. Porque se trata, todas las personas elegimos lo que son los valores importantes para nosotros, lo que necesitamos para ser felices. Cada persona necesita una cosa distinta. Imagínate que tú necesitas amor y yo necesito también amor. ¿Qué son las equivalencias complejas? Pues que no es lo mismo lo que tú entiendes por amor que lo que yo entiendo por amor. Entonces, cuando una persona necesita una determinada cosa, en este caso amor, hay que preguntarle, ¿y qué es el amor para ti? Porque claro, lo mismo para ti el amor es que te den espacio, tener libertad, que te llamen de vez en cuando, pero no sentirte agobiada.
Y lo mismo para mí es todo lo contrario. Lo mismo para mí, yo sentir amor, lo siento si mi pareja me manda mensajes continuamente, si tiene detalles, si me sonríe, si me da un beso que no me espero. Entonces, es curioso que muchas veces por no comunicarnos, por no saber lo que necesitamos, pues si hay dos personas que necesitan lo mismo en principio, pero realmente la forma de demostrarlo no es la misma para una persona que para otra, pues hay muchos problemas, por ejemplo, de pareja, de decir, es que yo necesito amor, y la otra parte le dice, yo te estoy dando amor. Claro, porque uno necesita el amor visto a su manera y el otro le está entregando el amor de la manera que lo entiende. Por eso es tan importante comunicarnos, porque ya he puesto ese ejemplo, pero puede ser con la amistad, pasa igual, no es lo mismo la amistad sentida por cada persona. Lo mismo para ti, el concepto de amistad va simplemente porque nos tomemos de vez en cuando un café, nos echemos una risa y ya está. Y para mí, el sentir que una persona es amiga mía implica que esa persona me llame de vez en cuando, me pregunte qué tal estoy, que tenga algún detalle conmigo. Entonces, esas diferencias son súper importantes. Ya, mi Toñi. Estamos hablando de los errores de la comunicación. Nos estás hablando de que tenemos que tener en cuenta cuál es el significado de la palabra o de lo que estamos diciendo para la persona que nos está escuchando, o cuál es el que tenemos nosotros. Yo pienso que aquí también es cuando tenemos que desarrollar como la parte de empatía, entender que la otra persona piensa diferente de cómo yo pienso, de cómo yo siento. Eso es. Entender también que de pronto tenemos, no, que de pronto no, que tenemos diferentes culturas y diferentes educaciones, que una palabra, nada más entre un país y otro, en el mismo país, entre una ciudad y otro, una palabra significa cosas diferentes. Genera el que tengamos que en unos momentos decir, oye, ya, espéreme. ¿Qué significa esto para usted? Porque creo que no nos estamos entendiendo. Sí, ya va, porque es que estamos, como a veces, digamos, en Colombia yo te digo a ti, dame un momentico, dame un minuto que ya me conecto. Pero ese minuto no es literal un minuto, pueden ser 10 minutos. ¿Sí? Entonces no, ella dijo que es en un minuto, o sea, en un ratico ya me está mandando el mensaje. En Estados Unidos tú dices, dame un minuto, y a los 60 segundos te están diciendo por qué no se ha conectado. Usted dijo un minuto. Entonces ya empieza a generar mucho el conflicto, el roce ahí. ¿Cómo podemos empezar a manejar estos errores que cometemos? ¿Cómo vemos lo que nos afecta? El no comunicarnos bien, nos lo explicabas ahorita al comienzo del programa. ¿Cómo podemos ir enfrentando esta parte? ¿Cuáles son unas claves que podamos tener nosotros para podernos comunicar mejor? Y para ser conscientes qué error estamos cometiendo, porque yo te puedo decir, no, Toñi, tú estás cometiendo este error. Y yo, ¿cómo sé que no lo estoy transmitiendo bien? Bueno, pues mira, la verdad es que el principal problema por el que no nos comunicamos es la falta de confianza. La falta de confianza tanto en nosotros mismos como en la persona con la que hablamos.
Y esa falta de confianza puede hacer que no expresemos nuestras opiniones y que si lo hacemos, pues que no sea de la forma más correcta. Y como tú muy bien dijiste antes, a veces esa falta de confianza hace que no pongamos esos límites que todos tenemos que poner. Esa barrera de decir, por aquí no voy a pasar, no necesito esto. Entonces, esa falta de confianza y el problema del tiempo, de que vivimos en una sociedad en la que queremos todo con prisas, pues son al final los principales problemas para que no nos comuniquemos. Me preguntabas que cuáles eran las claves para tener así mejores resultados en nuestra comunicación. Bueno, pues al final esas claves son muy sencillas. El problema es que no las ponemos en práctica. Y ahora os voy a explicar por qué. En cuanto explique las claves que son, vais a entenderlas. La primera clave sería, María José, estar presente. Estar presente en ese momento que estamos hablando con esa persona. Y eso implica, fuera móviles, nada de mirar para el otro lado. Es tan importante mirar a los ojos a la persona con la que estamos hablando y no lo hacemos. Qué poco nos miramos y es algo tan bonito, nos perdemos tantos matices y tantas cosas importantes en la mirada de esa persona. Entonces, ese sería el primer, la base, estar presente aquí y ahora cuando estás hablando con esa persona. De hecho, hablando así de lo que es la mirada, de lo que estábamos hablando, lo que es en la comunicación afectiva, lo más importante son los gestos y las miradas, porque son los que tienen esa capacidad de dar ese intercambio de información a la otra persona, porque las miradas junto con las caricias, los roces, los abrazos, los besos, es lo que hace que nosotros percibamos el cariño de parte de la otra persona o que nosotros mostremos a esa persona cariño. Es nuestra forma de interpretar esa afectividad. Por lo tanto, y porque me he ido un poco del hilo, la primera clave sería eso, el estar presente y no perder lo que es el foco en esa persona, prestarle la atención que merece. Otra clave sería nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si estamos enfadados, es mejor que pospongamos esa comunicación, la conversación esa para otro momento. En otro momento que estemos más tranquilos, porque evidentemente si tú te sientes mal, eso lo vas a transmitir. Volviendo un poco al hilo de lo que hablábamos antes del lenguaje no verbal, por mucho que tú intentes sonreír, no va a ser una sonrisa real. Vas a reflejar que hay algo detrás y tú puedes estar mal por una cosa, pero la persona con la que estás hablando no lo sabe y lo que puede interpretar es otra cosa distinta. Por lo tanto, lo mejor sería que intentásemos hablar en el momento en que estemos más tranquilos. Y si eso no fuese posible, que no se pudiese posponer esa conversación, pues aquí pueden ayudar mucho lo que son las técnicas de relajación, lo que son respiraciones profundas e intentar buscar la calma, tomarnos una pausa, tener un espacio antes de comenzar esa comunicación. Porque lo ideal es precisamente eso, lo ideal es hablar desde la calma, que por cierto, me viene muy bien al hilo porque esa es otra clave. Otra clave es eso, hablar lento, desde la calma, sin prisas, que la persona con la que estés hablando sienta
que tu tiempo en ese momento es para ella. Porque yo te pregunto, ¿cómo te sientes, María José? Bueno, te pregunto a ti y le pregunto a las personas que nos estén escuchando. ¿Cómo sentís cuando sentís escuchados? Cuando sentís que le importáis a la persona que tenéis enfrente. Bien, ¿verdad? Sí, Porque claro. es que el sentirnos importante es algo tan bonito. ¿A quién no le gusta sentirse importante? El que le valoren, el percibir que esa persona está a gusto contigo, que te está regalando lo más valioso, su tiempo. Por eso, esta clave es fundamental, porque yo os invito a que la practiquéis. Cuando habláis desde la calma, os van a sorprender los resultados que tenéis. Y bueno, otra clave sería utilizar un lenguaje pues adecuado en cada ocasión. No es lo mismo, por ejemplo, hablar en el trabajo que en familia, que con los amigos. Entonces, dependiendo de en qué ámbito estamos, pues vamos a utilizar un lenguaje más coloquial, más formal, más profesional. Y, y tenemos que estar también a la altura de la persona con la que nos estamos comunicando. A ver, para que esto se entienda mejor, porque igual no se entiende a lo que me refiero, voy a poner un ejemplo. Todos alguna vez hemos ido al médico a hacernos alguna prueba o alguna consulta médica y hemos sentido que después de esa prueba el médico nos ha explicado qué es lo que nos pasa. Y yo os pregunto, ¿cómo os sentís cuando el médico empieza a explicaros con sus palabras técnicas, que parece que ha abierto su libro de medicina, el Vademecum, y empieza a explicarnos los resultados de las pruebas, cómo han ido? ¿Cómo os sentís? Pues al final está hablando en un lenguaje que es que no entendéis nada. Y al final termináis diciendo, ante tanta palabra rara, termináis No va a diciendo, morir. pero eso que tengo, eso que me está diciendo, doctor, ¿qué es? Eso que yo tengo es malo. Por favor, explíquemelo de otra manera, porque no estoy entendiendo nada. Pues esto es un poco llevado a un extremo para que se entienda bien, pero no hace falta que irnos a hablar con un médico. Hay personas que no tienen un vocabulario tan amplio como el nuestro o que se manejan en círculos distintos al nuestro, que utilizan otro vocabulario. Entonces, siempre tenemos que utilizar un lenguaje cercano, un lenguaje sencillo, para que la persona que tenemos enfrente nos entienda. Porque es que si no, no hay comunicación. Estás hablando tú solo y ya está. Y ni qué decir Toñi, quiero hacerte una pregunta con esta parte, de esta sí. parte, digamos, ahorita viendo las nuevas generaciones, ellos, yo a veces, digamos, hablo con mi hija, con la menor, y le digo, está siendo grosera. Me dice, no, ¿por qué? Mira, te estoy hablando bien. Mira el parado que tienes. Mira la actitud. Mira tu lenguaje corporal. ¿Eso qué importa? Claro, ¿qué es lo que pasa? Y yo los he analizado. Yo he ido analizando la juventud y ellos se sientan. Entonces, están de pronto, digamos, aquí en la casa los amigos, en la sala, hablando, pero uno no oye ni una palabra, de pronto que se ríen. Es porque estando ahí mismo sentados, están en el celular mandándose los mensajes de texto. Justo, No hablan entre ellos en la sala. ya.
cómo generarles o cómo, no sé, un consejo para ayudarles a que, hombre, empiecen a ver todo lo que puede complementar la comunicación. Porque claro, decimos, bueno, es que ellos solo se van a comunicar por ahí, esta es una nueva generación. No, cuando tú le pides a los jóvenes, digamos, a mí me ha pasado, tú le pides, explícame por qué quieres X cosa o por qué hiciste, o explícame algo. Dime algo. Y se quedan así. Es que no sé cómo decirlo. Y yo, pues como lo estás pensando, pero dímelo. No, es que no sé. No sé explicarlo. Pero te lo pides por el mensaje de texto y te lo explica. ¿Sabes por qué pasa esto, María José? Pasa por lo que hemos estado hablando antes. Porque cada entorno, cada grupo se comunica de una forma muy distinta. Posiblemente tu hija, si eso mismo que tú le estás diciendo se lo pregunta una amiga, sí que va a saber comunicarse con ella. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un argot, utilizan un vocabulario, utilizan unos códigos muy distintos a los que utilizamos nosotros, que no es que sean peores, simplemente son distintos, porque ellos están en otra etapa distinta de la vida. Es como si tú intentas retroceder un poco en el tiempo, irte muchos años atrás, pues para que no sea muy cercano, no vamos a irnos a la etapa de nuestros padres, sino a la de nuestros abuelos. Si tú te imaginas, si tuvieses capacidad de desplazarte en el tiempo y volver a esa etapa, tú no te sabrías comunicar, porque tú te sabes comunicar como has aprendido, como has compartido con tu entorno. Y ese entorno es un entorno muy similar a ti. Utilizáis los mismos códigos, el mismo lenguaje, simplemente os Claro, sonreís. es algo también generacional. Por supuesto, por Aquí, supuesto. pero mira lo que a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes les haya pasado y nos comentan. Ella no te puede contestar verbalmente, pero si le hago la misma pregunta por el WhatsApp o por el mensaje de texto, me lo contesta. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo que nos está pasando con la generación, con las nuevas generaciones. Por el medio de los sistemas se comunican. Y hay un lenguaje, y te digo algo, yo me he sentado a investigar el lenguaje que utilizan por texto. Entonces, cuando les escribo, de pronto el otro día llegó mi hijo que es de otra generación diferente a la de las niñas y me dice, ma, ¿y esos símbolos que estás mandando en los textos? ¿Por qué? Me dice, porque eso no es de tu generación. O sea, yo digo, no, es que a ella no se le puede, ella ya sabe cómo es que nosotros hablamos. y es muy curioso. Y mira lo otro que está pasando. Estamos en la hablando de la tecnología, nos ha llegado mucho la inteligencia artificial, a la que se le tiene miedo. Yo he trabajado bastante con la inteligencia artificial y la utilizo en mi trabajo. Y lo que tiene la inteligencia artificial es que tenemos que aprender a preguntar. Tenemos que aprender a orientar la comunicación con la máquina. Si no, no vamos a obtener el resultado que necesitamos. Por una palabra, tú cambias el resultado que te da la máquina. Y si esto es una máquina
¿Cómo seremos nosotros los seres humanos que tenemos sentimientos, que nos fijamos en toda esta parte física? ¿Cómo podemos malinterpretar un mensaje que nos están dando? Mira, muy al hilo de todo lo que estás diciendo, que me parece súper interesante y que me ha sacado la sonrisa en muchos momentos según te escuchaba hablar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, lo que has estado diciendo ha ido hilando muchas de las cosas que hemos dicho antes. Dices, por ejemplo, que tu hija, que si le preguntas directamente algo, no te lo contesta. Y sin embargo, si se lo escribes, te contesta. Si retrocedemos un poquito a lo que hemos estado hablando antes, María José, ¿qué dijimos que era una de las cosas que estaba fallando en la comunicación? La confianza. La confianza. ¿Y qué pasa? Que teniendo un móvil delante, no sentimos la sensación de que estamos hablando con esa persona. Al final, estamos escribiendo a un aparato, aunque estamos compartiendo información a esa persona. ¿Y por qué no se lo decimos directamente? Es muy importante que esa confianza se vaya ganando desde los inicios, desde que los niños son pequeñitos, porque es que si perdemos ese hilo, si vamos dejando demasiado a un lado esas conversaciones y esa comunicación entre padres y hijos, al final son muy distintas, porque tú, por mucho que te quieras poner al día en esos códigos que se reía tu hijo cuando los mandabas, has perdido la esencia de la comunicación que ellos tienen, porque te estás intentando poner al día, pero es que posiblemente esos códigos que tú estás utilizando no los estás utilizando como realmente lo usan ellos. Es como si tú ahora, en lugar de escribir con el ordenador, escribieses con una máquina de las antiguas, una máquina de escribir. Tú dices, ya estoy escribiendo las letras como mis hijos. Sí, estás escribiendo las letras, pero no de la misma forma que lo están haciendo ellos, porque ellos están utilizando no esa máquina, tac, 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 están utilizando un ordenador. Entonces, es muy difícil coger luego el hilo e intentar conectar con una persona que ya va por otra onda distinta. Es como si empezásemos, como si fuese una Y que empezamos el camino junto y llega un momento que si tú vas dejando que esa persona siga otro camino, cada vez estáis más separados. Y cuando llegáis a un extremo de esa bifurcación, de esa Y, tú dime a mí, ¿cómo haces para que se unan esos dos extremos y esa Y se termine convirtiendo en una I latina y volver a ir otra vez por el mismo sendero los dos? Es muy complicado, María José. No sé si me has cogido la idea Claro, o claro, como yo claro, lo claro. veo. Claro que te entiendo. Voy a ver si lo entendí. Cuando yo estoy asumiendo, digamos, el lenguaje que ellos están utilizando, si no conozco el significado real que le dan a cada símbolo que escriben, o sí, a cada símbolo, porque es por los símbolos, no voy a tener una comunicación asertiva. Para ellas ha sido complicado, es porque pues, yo me senté a estudiar los símbolos, el significado para ellos. Entonces, claro, ellos es que, no, mi mamá ya se dio cuenta que vamos a hacer tal y tal cosa. Pero ¿y por qué? Porque entendió los símbolos, o sea, entendió lo que tú, no me escriban así, les dice, no me escriban así, yo les digo cuándo, porque claro, lo entiendes, pero estoy de acuerdo contigo,
mientras yo no sabía en realidad qué significaba cada símbolo, Claro. Pero, íbamos así. claro, O sea, sí, es que además, el contexto también es muy importante, ¿no? Porque pues yo no estoy en el contexto, yo no estoy en el espacio que ellos eso están. es, eso es, no estás en el Entonces, contexto y tú te puedes aprender el significado de todos esos símbolos, pero no los vives como los viven ellos, porque ellos no es que apliquen ese significado. Por eso tú decías antes que están en la sala y están comunicándose entre ellos y riéndose. Es su forma de hacerlo. Y, y una de las cosas más importantes es respetar su comunicación. Puede que no la entendamos porque es distinta a la nuestra, pero hay que respetarla porque del respeto llega el entendimiento, llega la confianza. Y sin ese respeto, sin esa confianza, nunca va a haber esa conexión que entiendo que quieres tú que haya. Entonces, hay que hablar más con ellos, pero sobre todo, no imponer. No imponer, no decir, tienes que comunicarte así, porque esta es la mejor opción, porque tú no. Hay que indagar, hay que ver cómo se comunican ellos, por qué se comunican así, qué quieren decir con esos mensajes. Y hay veces que cuando lo haces, yo me gusta, fíjate, a mí me gusta mucho comunicarme con los niños, con los adolescentes y también con los ancianos. Fíjate que son comunicaciones muy distintas, pero hay tanto aprendizaje detrás de ellos, incluso los niños claro. nos transmiten tanto, nos enseñan tanto, lo sencillo, lo básico, lo esencial. Y no sé si encuentro te pasaré, que es muy divertido, al hilo de esto que has estado contando de tu hija, de lo complicado que te resulta comunicarte con ella, justamente hace unos días vi bueno, pues era un vídeo corto, súper divertido, y iba justamente de eso. Qué pena que no lo tengas porque lo pondría y nos reiríamos todos un poco. Y era de una madre que va a la habitación a pedirle al hijo que por favor que vaya a comer porque está la comida ya puesta en la mesa. Entonces el hijo empieza en su argot, en su vocabulario, estaba allí pues con un videojuego, y no miraba a la madre. Es que además es súper, ese vídeo tiene un montón de cosas interesantes. Entonces, sin mirar a la madre, estaba allí, pues eso, y le estaba diciendo en su vocabulario que no iba a comer porque estaba en un momento crucial del juego. Entonces la madre decía, ¿qué me está diciendo? Y había una tercera persona allí que, bueno, pues es que era un vídeo cómico, y esa tercera persona hacía como de traductor entre la madre y el hijo. Y ese traductor pues le decía, pues te está diciendo esto. Y le decía la madre al traductor, pues dile esto. Y al final, aunque resulte cómico, es un vídeo que a mí por lo menos me hizo reflexionar y me hizo pensar, digo, qué curioso, porque si seguimos distanciándonos, al final vamos a necesitar traductores, traductores que nos vayan diciendo lo que queremos decir para estar conectados con Mira, lo mi fácil que es. ay, perdón, te interrumpí. No, no, Pero se me acaba de venir, tengo un ejemplo de eso perfecto y estaba pensando en eso a medida que me ibas contando la historia, porque es cierto, te hago la comparación. Ellos escriben, los jóvenes, de la generación, yo creo que de los millennials para abajo. Ellos
se escriben eso y bueno, manejan su relación y uno le dice, pero ya va, es que mire lo que le escribió. Y sí, ¿y qué tiene? Pues que es un grosero. ¿Y tú cómo sabes que es grosero? Pues porque me imagino hasta la cara que está haciendo, claro. Yo me la imagino, ellos no. Nosotros, mira esta situación. Estás de viaje, te montas al avión, 9:30 de la noche, estás en el avión y ya mandas el mensaje, no, ya estoy en el avión, ya voy a despegar, te contesta la otra persona, muy bien, que tengas buen viaje, yo me voy a dormir ya porque me desperté a las 2:30 de la mañana, descansa, y te manda emojis, descansa, pasa buena noche, hablamos mañana, o sea, todo. Y tú, perfecto, también trata de descansar porque llevas todo el día despierto desde las 2:30 de la mañana. Apagas el celular. Al otro día, se saludan. ¿Cómo estás? Bien, óyeme, ¿qué vuelo tan largo el tuyo? Y yo, ¿cómo así? Sí, ¿ya llegaste o no has llegado? Yo, pues sí, o sea, ya llegué, pero pues no mandé mensaje porque como me dijiste que no has dormido, que te ibas a dormir, mandas mensajes de descansar, mandas mensaje, hablamos mañana, que pases buena noche, que tengas buen viaje. Asumí que está profundo y que no lo voy a mandar mi mensaje para no despertarlo. No, en el otro lado se asumió que es que no mandé el mensaje a decir que llegué, entonces no pudo, no le importa. Claro, nosotros asumimos porque pues vemos unos emojis y nos estamos imaginando a la persona, como estamos acostumbrados al lenguaje presencial, a ver nuestros gestos, a ver nuestras caras, el movimiento, lo que uno en ese mensaje ve es, estoy muerta del sueño, me voy a dormir, no he descansado, hablamos mañana, que tengas buen viaje y llegues bien. Y la otra persona lo que está asumiendo es, llegó y le importó 5 si está ahí preocupada o preocupado porque llegó bien. Pero porque nos estamos imaginando las caras. Ellos son, no, ¿por qué te imaginas las caras que estoy haciendo si tú no me estás viendo? Claro, para no, entonces, centrando lo que nos estás diciendo, claro, para nosotros es muy complicado en unos momentos la comunicación digital, cuando no nos estamos viendo, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar viendo los gestos, los movimientos de las manos y a veces omitimos mucha información que para ti puede ser importante para entender bien mi mensaje. Claro, pero mira, es que hay una cosa muy importante y es que tenemos que dejar a la persona que está enfrente expresarse a su modo. Claro. Y no podemos estar sacando información anticipada o prejuzgando qué nos va a decir, qué nos quiere decir, porque hay muchas veces que nos estamos anticipando y estamos cometiendo errores porque no es eso lo que nos quiere decir esa persona, pero ya directamente damos por hecho. Con esto nos quiere decir esto. ¿Por qué? Pues por lo que estábamos hablando antes. Porque Claro, entonces necesitamos el traductor. Esa es la próxima aplicación. Traductor para las personas mayores. Más que para las personas para tener la comunicación efectiva. Eso es. Bueno, mi Toñi, entonces,
¿qué recomendación nos das para poder empezar a lograr esta comunicación efectiva? Ya nos has hablado de varias. Escucharnos, no suponer, escuchar lo que están diciéndonos, entender el significado que tiene una situación o una palabra o una oración, frase para la otra persona. ¿Qué más? Pues mira, lo que es las recomendaciones que yo daría, bueno, pues muy importante es que las personas antes de hablar lo hagan desde la calma, que sepan exactamente qué es lo que van a decir, que piensen lo que van a decir antes de decirlo. Es que este tema daría para mucho más. No hemos podido hablar de un tema muy bonito que es la palabra, que puede quedar porque eso es muy extenso. Pero hay que pensar bien lo que vamos a decir, porque si no tenemos claro el objetivo de esa comunicación que vamos a mantener, nos podemos desviar y al final no decirle a la persona que tenemos enfrente qué es lo que queremos. Y mira, una cosa que suele ser muy útil, independientemente de que sean jóvenes, que seamos mayores, una cosa que suele dar muy buen resultado es cuando queremos decir algo, pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos lo dijeran. Pero ojo, ¿cómo nos gustaría que nos lo dijesen en esa situación? Siendo empáticos. Y eso significa, si estuviésemos en el puesto de esa persona, no en el nuestro. Porque si tú, por ejemplo, en lo que hablabas antes de tu hija, no te pones en el puesto de ella, sino en el tuyo, al final no va a haber comunicación. Entonces, si tú te pones en el puesto de tu hija y piensas, si yo fuese ella, con cómo se comporta, cómo habla con sus amigos, el lenguaje que utiliza, ¿qué me gustaría a mí que respetase mi madre en su situación? ¿Cómo me gustaría que se comunicase mi madre? ¿Qué me gustaría que hiciese? Y ahí seguro que lo mismo tienes la palabra respeto, el dejarme espacio, el sonreír, el que no haya reproches, un montón de cosas que luego si lo analizas dices, wow, pero si yo estoy haciendo todo eso, yo estoy reprochando continuamente, estoy diciéndole no te tienes que comunicar así, tienes que hacerlo de esta forma, imponiendo nuestro punto de vista, nuestra forma de comunicarnos. Entonces, eso sería otra recomendación mía. Y es muy importante hablar siempre desde el diálogo y nunca desde la queja ni desde el reproche, como te he dicho. Y por eso tenemos, por ejemplo, que pensar antes de hablar cómo nos sentimos y desde dónde hablaríamos si hablásemos en ese momento. Porque si estamos enfadados, lo mismo no es el momento para hablar. ¿Hablaríamos desde el cariño, desde el amor, desde el respeto? ¿O más bien hablaríamos desde el rencor, desde el enfado, desde el reproche? Si tú estás enfadada en un momento puntual con tu hija y quieres decirle algo, no vayas justo en ese momento a decírselo. Mejor espérate, toma aire, piensa algo bonito y cuando estés contenta
porque te ha pasado algo bonito, aunque haya pasado un tiempo, retoma eso que le querías decir, pero ya desde la calma. Dile, mira, ¿te acuerdas el otro día que pasó esto? Pues me gustaría que hablásemos de ese tema. Vas a hablar en otro tono, vas a hablar con otra actitud y tal vez así te escuche. De la otra forma, directamente va a estar con su móvil y no te va a estar haciendo caso. Claro, y esto aplica, mi Toñi, para diferentes tipos de escenarios. O sea, si Sí, yo soy jefe y por estoy supuesto, contrariado por algo que pasó, cálmate sí, sí, y por después supuesto. Es que enfréntalo. se pueden pelear en el trabajo, con los amigos, con tu familia, en tu entorno, contigo misma, cómo te hablas. Vamos a ver, si estás enfadada, ponte una película, escucha música, pero no estés hablando contigo misma porque nos mandamos una información negativa y nos estamos bombardeando y nos estamos atacando continuamente. Entonces, yo lo que te estoy diciendo son reglas que creo que dan muy buen resultado, porque la idea al final en la comunicación es dejar fluir, pero dejar fluir diciendo las cosas desde el cariño y desde el respeto. Y no se trata, por ejemplo, no se trata de fingir o decir algo que no sientes. No, no se trata de eso. Simplemente se trata de decir las cosas que nosotros sentimos, pero de decirlas respetando a la persona que tenemos enfrente. De eso, de querer compartir, de hablar desde la cercanía. Por ejemplo, ay, perdona. Por ejemplo, en el caso de tu hija, pues, ¿qué tal si un día te sientas a su lado, así como se sienta ella, descamisada, tal, así con su postura, y te pones ahí con ella? Lo mismo se sorprende, porque te estás comunicando como se está comunicando ella. Y al Claro, final, y ese es un sí, truco que funciona. claro, Funciona. porque a ti, imagina, tú cómo te comunicas y ella tiene una comunicación tan distinta. Me estoy imaginando, por lo que tú me has contado, la expresión de tu cara, sí que estás acostumbrada a que ella se comunique así y de repente un día estás sentada y vienes y se comunica como te comunicas tú. Dirías, wow, pero ¿qué le ha pasado a mi hija? Y estarías maravillada. Pues invierte eso, lo que hemos dicho antes, ponte en en su piel. Intenta pensar cómo le gustaría a ella que te comunicases con ella. Tal vez ahí empieces a tener una conexión que no te imaginas y empieza a haber una comunicación diferente a la que tú querías, pero tal vez también diferente a la que quería ella. Una comunicación de conexión, una comunicación de compartir, porque al final se trata de eso, decir las cosas desde el cariño, desde el respeto y siendo lo más ecológico posible, sin hacer daño a la persona que tenemos al otro lado. Y posiblemente si tú le estás diciendo a tu hija, es que no te sabes comunicar, es que las cosas no se hacen así, pues sin darte cuenta, le estás haciendo daño. Sí, eso es Porque cierto. es, Es, en conclusión, es como ponernos en el papel que está nuestro receptor, la persona a la que le estamos comunicando, para entender cómo le gustaría que diéramos también el mensaje. Igual, pues comunicarnos como nos gustaría que nos comunicaran a nosotros las cosas, ¿no? eso es. Sí, ser claros, ser concisos, que no haya duda del mensaje, comunicar las cosas de una forma sencilla, desde la calma y desde el respeto, y comunicarlo como nos gustaría a nosotros. Pues si es que al final
todo es mucho más sencillo de cómo lo hacemos, pero es que nos gusta ser enrevesados, liar todas las cosas un poquito más. Sí, mi Toñi. Este es un tema que nos da para quedarnos aquí, yo creo que también el tiempo que queramos. Pues sí. Nos hace falta tocar varios temas. Nos queda pendiente mucho el poder ahondar en lo que es la palabra, aunque la tocamos en varias ocasiones. Es la protagonista de la comunicación verbal y escrita. Sí, nos ha quedado muchísimas cosas muy Sí, importantes por hablar. Como bien dices, la palabra, el ruido, que también es muy importante el ruido, los silencios son muy importantes, esos silencios, y cuánto nos hablan esos silencios, nos dicen sí. tanto. Han quedado Mira muchísimas. que sí, lo que tú estás hablando es, yo soy una persona, yo soy social, a mí me gusta el relajo, me río y eso, pero también hay momentos en los que disfruto mucho estar en silencio. Claro que sí, Entonces, todos. a veces, digamos, todo el mundo se va, yo trabajo desde la casa y todo está en silencio. Y Ujú. no prendo ni el radio, nada, para estar un tiempo, o sea, un tiempo en silencio, a veces puedo durar todo el día en el silencio. Eh, Mi mamá y mi hija menor no pueden estar 5 minutos en silencio. Tienen que poner música, tienen que poner algo porque no pueden. Aprender a disfrutar de eso a mí, o sea, a mí me ha ayudado mucho, Sí. independiente a que no tiene que ser todo el tiempo en silencio, pero me ha ayudado mucho. Entonces, mira que sí, tenemos varios temas, mi Toño. El Ujú. silencio, la palabra, eh, el ruido, nos estabas contando. O sea Sí. que nos tenemos que poner la cita para hacer otro programa. Encantada. Yo Tenemos también. que hacer otro programa y también para que nos hagas el ejercicio de reflexión que nos queda pendiente también Ujú. para el programa que viene. Muy bien. ¿Qué más nos Encan- quieres decir hoy ya para cerrar el tema y para poder ya dejarlo abierto para la próxima sesión de la comunicación? Bueno, pues yo así un poquito por encima, pues así como a modo de resumen, em, diría en este espacio que hemos compartido que el elemento más importante en una comunicación efectiva es saber escuchar. Em, que una buena comunicación pues constaría lo que son de las personas, de lo que es el mensaje, del contexto y lo que es de una escucha activa. Y, y que empleemos todos lo que es la comunicación asertiva de la que hablábamos antes, porque es la que nos va a permitir dialogar con esa persona desde la calma y el respeto y con la cual no vamos a herir los sentimientos de las otras personas. Y así vamos a generar lo que es un espacio de confianza eh, y vamos a hacer que sea un ambiente más distendido. Y ahora que las personas que nos han escuchado eh, saben un poquito más de la comunicación, pues yo les invitaría a que alimenten esas relaciones personales que tienen, porque esto al final viene a ser como regar una planta todos los días. Entonces, que comuniquen, que hablen con la gente de su entorno, qué necesitan, que escuchen, porque no solamente es lo que necesitamos nosotros, sino lo que necesitan los que tenemos enfrente. Y es que al final no somos conscientes de que empleamos muy mal el tiempo.
el 80% lo empleamos en el enfado, mientras que el 20% lo empleamos en intentar resolver una situación. Y es responsabilidad nuestra comunicarnos mejor, porque dependiendo de cómo nos comuniquemos, vamos a tener unos resultados u otros. Así es que queda pendiente tratar muchos temas, como has dicho, María José, y mientras tanto, con estos pequeños consejos que hemos dado, espero que les haya servido a las personas que nos han escuchado, que le haya sabido transmitir lo que es mi visión de la comunicación y que de mis palabras hayan conseguido reflexionar y darse cuenta, que sean conscientes de que tienen herramientas súper poderosas que si las utilizan van a saber comunicarse mejor y que con ello, dependiendo de si las utilizan o no, van a conseguir ser más felices. Así es que muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio y solamente quería decirte una reflexión para despedirme y es que la vida es de este instante, así es que no tenemos que dejarla pasar, porque si nos quedamos con las ganas de decir, con las ganas de saber, al final no vivimos. Por lo tanto, comunícate mejor y vive la vida lo más intensamente posible. Porque si no es ahora, entonces ¿cuándo? Muchísimas gracias. Y Tony, muchas gracias a ti, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, por la forma en la que has centrado muchos conceptos y que nos has explicado conceptos de la comunicación. Yo quiero decir algo que me parece importante y es, nosotros somos coaches, Tony y yo estudiamos juntos y pertenecemos a Coach en el Mundo. El coaching se basa en la comunicación. Nosotros, por medio de la comunicación, de conversaciones, vamos llevando a nuestro coaching a que haga cambios en su vida y saque lo mejor de él en la situación en la que está. No es en vano decirles que en los momentos en que de pronto se sientan ahogados, puedan buscar un coach para que les ayude a desarrollar habilidades de la comunicación. Somos Coach en el Mundo, Toñi Ramos desde España, María José Mancini desde Estados Unidos. Es un placer tenerlos acá, es un placer poderles comunicar y nos vemos el próximo jueves en otro conversatorio del domingo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado